Masejet Menachot, Daf Yudzayin Amud Aleph 17a, abajo, las últimas 10 líneas. Comenzamos Perek Shelishi, tercer capítulo. Dice la Mishnah. Hakometz et amincha leechol davar shen darko leechol leaktir davar shen darko leaktir kasher Rabbi Eliezer posel. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Una persona que hace la kemitzá de un korban minja pensando, teniendo una intención de que va a comer fuera de tiempo o fuera de lugar algo que normalmente no se come, algo que normalmente no se consume, no es de consumo humano, no es de regularidad que el humano lo consuma. Como por ejemplo, ¿qué es? El kometz o la lebona, que no se consume, el humano no lo consume, sino se ofrenda. O, segundo caso, cuando una persona al hacer la kemitzá de la minjá piensa y tiene intención en ofrendar fuera de tiempo, fuera de lugar, algo que normalmente no se ofrenda. O sea, no el kometz, sino los shirai. ¿Sí? En ambos casos, según Tanakama, el korban está kasher. Pero un pensamiento inapropiado. Jutzrim como, Jutzrim no. ¿Sí? Está kasher, ¿por qué? Porque esos pensamientos inapropiados afectan al korban y lo invalidan únicamente cuando es un pensamiento inapropiado, mientras que mantenga su regularidad de consumo, ya sea consumo humano o consumo del mizbeach, o sea, ofrenda. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice pasul. Efectivamente, el korban se vuelve inválido. Vamos a ver en la Gemara, les adelanto una vez, un mahloket, si está pasul de la Torah o no. Según la opinión que dices que está pasul de la Torah, que vamos a ver en la Gemara, pues en el caso de Hutzris Manó, va a ser pigul y va a haber karet. Y si es pasul de la banán, no va a haber karet. Seguimos. Leejol davar sherakol leejol uleaktir davar sherakol leaktir pajot mikazait kasher. En esta segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si una persona hace la kemitzá de una minja pensando en que va a comer algo que normalmente se come, ¿sí? Esa es su regularidad, o va a ofrendar algo que normalmente se ofrenda, o sea, el kometz, fuera de tiempo o fuera de lugar, pero no pensó sobre un kazait, sino sobre menos de un kazait? En este caso el korban está kasher según todos. ¿Por qué? Porque todo lo que afecta al korban es únicamente cuando piensas sobre mínimo un kazait completo. Y por último, tercer caso nos dice, tercera parte nos dice la Mishnah, leejol kachatzi zait u leaktir kachatzi zait kasher shen achila veaktana mitzarfim. ¿Qué pasa si pensó al hacer la kemitzá que va a comer mitad de un kazait de los residuos y adicionalmente también pensó, ofrendar mitad del kazait del kometz y ambos fuera de lugar o fuera de tiempo? En este caso también el korban está kasher, porque a pesar que entre los dos hay un kazait total, pero no asociamos mitad de un kazait de consumo humano con mitad de un kazait de la ofrenda del mizbeach. Por lo tanto, el korban está kasher. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yasi, Amar Rabbi Yochanan, Maita Amad Rabbi Eliezer. אמר קרא ואם האכול יאכל ומסר זבח של עמיו בשתי אכילות הכתוב מדבר אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח לומר לך כשם שמחשבים באכילת אדם כך מחשבים באכילת מזבח וכשם שמחשבים מאכילת אדם לאכילת אדם ומאכילת מזבח לאכילת מזבח כך מחשבים מאכילת אדם למזבח ומאכילת מזבח לאדם. מה איתה מה? מדבקינו לחמנה בלשון אכילה ורבנן היה דבקינו לחמנה בלשון אכילה דלא שנה כמחה שבלשון אכילה למזבח ולא שנה כמחה שבלשון הקטרה למזבח. הינמי מה אכילה בכזית, אף הקטרה בכזית, ולעולם אכילה דאורחה משמע. ורבי אליעזר, אם כן לכתוב רחמנה, ואם יאכול האכל, הינמי, אם יאכול יאכל. מהי האכול יאכל? שמת מינה, תרתי. Ok. En esta primera parte que leímos de la Gemara, Rabbi nombre de Rabbi Yochanan nos explica la opinión de Rabbi Eliezer en la primera parte de la Mishnah. ¿Qué mencionamos en la primera parte de la Mishnah? Que si una persona hizo la kemitzá de la minja teniendo un pensamiento inapropiado, cuando digo pensamiento inapropiado me refiero a ¿qué? Un pensamiento de Hutzrim Manó, Hutzrim como, fuera de tiempo, fuera de lugar. Entonces, mencionamos en la Mishnah que si una persona hace una kemitzá de la minja pensando, teniendo una intención de que teniendo una intención inapropiada, de que va a comer algo que normalmente no se come, o que va a ofrendar algo que normalmente no se ofrenda, según Tanakama, kasher, pero según Rabbi Eliezer, pasul. O sea que según Rabbi Eliezer, a pesar que tuviste un pensamiento inapropiado sobre algo que no es su regularidad, aún así está ¿qué? Pasul. Según Rabbi Eliezer. Rabbi Yasi, nombre de Rabbi Yochanan, pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de Rabbi Eliezer?
Al fin y al cabo, no obstante, tuvo un pensamiento inapropiado pero sobre algo que no es su regularidad. ¿Por qué está pasul? ¿En qué se basa el billete para invalidar? Dice la Gemara, dice Rabasino Rabbi Yohanan, te voy a explicar. Hay un pasuk en Vaikra 7:18 que nos habla sobre pigul, sobre el pensamiento inapropiado de Chutz Lizmano. Muy bien. Dice el pasuk, Vimeachol yachel mi pesar de Shelamav, Bayom ashelishi pigul ihiyeh. Otra vez, Vimeachol yachel. Aparentemente está que repetitivo. ¿Sí? Porque está repetido, Eachol yachel, para decirte que está hablando en dos tipos de consumo. El primero, Kipshuto, Eachol, ¿cuál es el consumo normal? Consumo humano. ¿Sí? Heajol. Y el segundo yajel es consumo del misbeach, o sea, lo que significa haktará, o sea, ofrenda. Muy bien. ¿Y por qué está uno al lado del otro? Entonces comparamos uno con otro y decimos lo siguiente. De la misma manera que cuando uno tiene un pensamiento de pigul, un pensamiento de una propiedad de Chutz Lizmano, al pensar que va a consumir ajilat adam fuera de tiempo, efectivamente cuando se vuelve pigul, igualmente cuando tiene un pensamiento sobre ajilat misbeach fuera de tiempo, o sea, sobre aktará fuera de tiempo, también el korban se va a volver pigul. Esa es la primera alajá. Y agrega, Rabasino Rabbi Hanani dice, y adicionalmente hay otra cosa que aprendemos de este pasuk, que no está claro cómo, la Gemara va a explicar ahorita más adelante. Pero hay otra cosa más que aprendemos, que en la misma manera que un pensamiento de consumo humano fuera de tiempo, cuando es su regularidad, o sea, cuando ese producto normalmente se consume humano, e igualmente cuando uno piensa sobre una ofrenda fuera de tiempo, cuando normalmente se ofrenda, se vuelve pigul. Igualmente también, mehashvim meachilat adam le misbeach, también igualmente un pensamiento inapropiado de Chutz Lizmano, también vuelve pigul cuando es algo que normalmente lo come la persona y piensa sobre leactir fuera de tiempo, o viceversa, algo que normalmente lo come el misbeach, actará, y la persona piensa en comerlo fuera de tiempo. Entonces de aquí aprendemos la alajá de Rabbi Eliezer que está pasul. Pero la Gemara de inmediato pregunta, ¿pero de dónde sacas eso? Lo dijiste muy bonito, pero ¿dónde lo sacas eso? ¿Sí? Y explica la Gemara, te voy a explicar. Él se basa en lo siguiente. Al fin de cabo el pasuk dice Imeachol yachel. Imeachol yachel. ¿Por qué repetido? El primero es que consumo, como dijimos, humano, y el segundo es del misbeach. Y de ahí aprendemos que en la misma manera que sirve pigul en pensamiento sobre consumo humano, también sobre misbeach. Esa es la primera alajá. Y la segunda, ¿dónde lo aprendemos? Te voy a explicar. Al fin y al cabo, el Eachol primero es Kipshuto, Ajilat Adam. El segundo es que Eachol Yachel, perdón, el Yachel que es Ajilat, muy bien, Ajilat Misbeach. Pero si es Ajilat Misbeach, ¿por qué lo habla en lenguaje de Ajilá? Ajilá normalmente es que consumo humano. Debería decir Aktará. ¿Por qué menciona Ajilá? Para decirte que ambos son equivalentes. ¿Sí? Ajilat Adam y Ajilat Misbeach es igual en relación al pensamiento. Si agarraste lo que normalmente es Ajilat Adam y pensaste en Chutz Lizmano Ajilat Misbeach o viceversa, Ajilá, y efectivamente afecta y se vuelve pigul. Esa es la fuente de Rabbi Eliezer. Entonces, ¿cuál es la fuente de Rabbi Eliezer? Del hecho que el pasuk Heachol Ajilat Adam y Ajel Ajilat Misbeach, pero ¿por qué dice Ajilá? ¿Por qué el lenguaje de Ajilá? Para compararte que puedes pensar de uno para otro. Así opina Rabbi Eliezer. Bueno, y Jajamim que van a responder sobre este argumento. Jajamim dicen que en este caso está kasher cuando un pensamiento de algo que no es su regularidad. Entonces, ¿por qué se mencionó Ajol y Ajel? ¿Por qué el lenguaje de Ajilá sobre Aktará? Dice, no, te voy a explicar para enseñarte que en un caso o sea, según Jajamim, únicamente cuando pensó Chutz Lizmano algo que normalmente, cuando pensó Chutz Lizmano algo que es su regularidad, ahí es cuando afecta. Por ejemplo, en el caso del Misbeach, cuando pensó que va a leactir, a ofrendar algo fuera de su tiempo, ahí es cuando, algo que normalmente va a leactir, y pensó sobre eso, que va a leactir Chutz Lizmano, ahí es cuando se afecta. Entonces, ¿por qué dice el lenguaje de Ajilá? Dice, no, para enseñarte que si una persona pensó en el momento de la Kemitzá que va a consumir el kometz para el Misbeach fuera de tiempo, o ofrendar el kometz para el Misbeach, o sea, ya sea que usó lenguaje de ofrendar o consumir, pero ambos para el Misbeach, porque efectivamente si es sobre algo que normalmente es el Misbeach, pensó sobre consumo de humanos, según Tanakamá, va a estar kasher. Entonces repito, porque dice el lenguaje de Ajilá sobre Aktará, para decirte que cuando pensaste sobre algo que regularmente se ofrenda y pensaste en leactir, ofrendarlo fuera de tiempo, o que el misbeach lo va a comer, usaste el lenguaje de Ajilá, que pero sobre el misbeach que lo va a comer fuera de tiempo, también aunque usaste el lenguaje de Ajilá, va a ser pigul, pero siempre, únicamente y mientras que sea sobre algo que su regularidad es ofrendarlo. Segunda explicación.
que va a decir Jajamim, la razón por la cual usamos el lenguaje de Ajila respecto a Aktará, es para decirnos lo siguiente. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitamos pensar sobre ese pensamiento inapropiado? Kazait, ¿de dónde lo aprendemos? Que dice Ajila. Ajila normalmente en toda la Torah, Ajila, ¿qué es? Kazait. Si yo te hubiese dicho Aktará, y Meajol Veyaktir, respecto a Aktará no se necesita Kazait, también un poquito. Pues también respecto a Aktará, tú usas un lenguaje de Ajila para decirte que necesitas ¿cuánto mínimo? Kazait. Pero, como dije, también según la segunda explicación, según Jajamim, únicamente y solamente ¿cuándo va a ser Pigul? Cuando pensó en ofrendar Hutzis Manó, algo que normalmente se ofrenda, o cuando pensó en consumir Hutzis Manó, algo que normalmente se consume. Bueno, y Rabbi Eliezer que va a responder sobre este argumento, porque aparentemente el lenguaje de Ajilá, toda su base Rabbi Eliezer es por qué se usa el lenguaje de Ajilá. ¿Por qué se usa? Aquí están los argumentos de Jajamim, para enseñarte que Kazait y eso. Dice, no, porque si hubiese sido para solo a Kazait, el pasuk debería haber dicho la duplicación igual, equivalente, el mismo verbo. Veim heachol heachel, hey hey. O im yeachol yeachel, yud yud. Pero el pasuk dice algo raro. Heachol con hey y después yeachel con yud. ¿Por qué esa diferencia? Para decirte dos cosas. Una que Ajilá, Kazait, lo que dijo Javim, adicionalmente también que Ajilat Mizbeach y Ajilat Adam se puede pensar de una hacia la otra, aunque no es su regularidad. Muy bien, Rabotai. Seguimos. Amarle Rabbi Zera de Rabasi. Veita amad Rabbi Eliezer mishumachiu. Karet nami lechayev. Vejitei machi nami. Veat de amart mishmed Rabbi Yochanan. Mod Rabbi Eliezer she'en anush karet. Ahorita bien la Gemara dice lo siguiente. Según lo que explicamos en la opinión de Rabbi Eliezer, que dice que es pasul, ¿cuál es la fuente de él? ¿Se basa qué? Se basa en un pasuk. Veimeachol yachel, en un pasuk. O sea, que es un psul. O sea, la fuente de Rabbi Eliezer que está pasul, ¿en qué se basa? No algo de Rabbanán, sino algo de la Torah. Que el pensamiento de Pigul, mi deoraita, se basa en un pasuk. Veimeachol yachel. Entonces, si es así, pues según esto, que dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yochanan, debería ser que en el caso de Hutzis Manó, ¿sí? Si está pasul midoraita, significa que está ¿qué? Pigul. Y por ende va a haber ¿qué? Karet. Es así, ¿correcto? ¿Qué más decir? Sí, es así. Pero no me cuadra, porque el mismo tú, le dice Rabbi Zera Rabasi, tú mismo Rabasi dijiste en Rabbi Yochanan, en un caso parecido, que Rabbi Eliezer está de acuerdo que en este caso es pasul, pero no hay Karet. O sea, de Rabbanán. Es contradicción. Le responde Rabasi, amarle Tanaehi, aliba de Rabbi Eliezer. Y que le manda amar Pesulá de Oraitabi, y que le manda amar Pesulá de Rabbanán. Responde Rabasi a Rabbi Zera, en verdad es Mahloket Tanaim, en la opinión de Rabbi Eliezer. Hay quienes opinan que según Rabbi Eliezer, cuando es una Ajiláshelo que dar algo que no es su regularidad, está Pasul Midoraitá y por ende es Pigul y por ende hay Karet. Entonces, según esta opinión, la base es el pasú que mencionó antes Rabasi en nombre de Rabbi Yochanan, lo primero que dijo. Y hay otra opinión que opina, ¿no? Que la minjá, según Rabbi Eliezer, la minjá esta, cuando pensó en pensamiento inapropiado sobre algo que no es su regularidad, está pasul mi de Rabbanan, porque será Shema Yabou Leatir minjá she'achshavu al que darká. Porque será decreto, no vaya a ser que vaya a pensar sobre algo que sí es su regularidad. ¿Sí? Entonces, según esto, efectivamente, como es nada más de Rabbanan, no es Pigul Mamash y no hay Karet. Mahloket. ¿Y dónde se hace Mahloket Tanaim? ¿Qué acabamos de responder? Que es Mahloket Tanaim en la opinión de Rabbi Eliezer, que también es un Taná. Mahloket Tanaim. ¿Dónde se hace Mahloket? De Tania. Ashochet et hazebach. Lishtot midamo lemachar. Leaktir mi besaro lemachar. Leechol meemurav lemachar kasher. Rabbi Eliezer posel. להניח מדמו למחר, רבי יהודה פוסל. אמר רבי אלעזר, אף בזו רבי אליעזר פוסל וחכמים מכשירים. רבי יהודה אליבא דמן. אילמה אליבא דרבנן, אשתא ומתם דקמחשב בלשון אכילה, מכשיר רבנן, אכלו כל שכן, אלא אליבא דרבי אליעזר. ואמר רבי אלעזר, אף בזו רבי אליעזר פוסל וחכמים מכשירים. רבי אלעזר היינו רבי יהודה, אלא לאו. Karetika benayu de Rabbi Yehuda sabar lehaniach pesula be'alma behanach karet nami michayev ve'at Rabbi Elazar lememar idi ve'idi pasul ve'en bo karet. Sigamos. Y ahorita explico. Lo
de kule alma karetleka. Veaja shalosh machlokot badabar. Tana kama sabar behanach pelige lehaniach ledibre akol kasher. Rabbi Yehuda sabar behanach pelige lehaniach dibre akol pasul. Maitama que será mixat damo a tu kol damo. Bekol damo pesula doraita. De Tania, amarla en Rabbi Yehuda y atemodim li sheim hinichol lemachar shepasul. Hishev leanichol lemachar nami pasul. Veata Rabbi Elazar lememar. Av bezor Rabbi Eliezer posel bajajamim machshirim. Escuchen bien, Rabotay, lo que la Gemara nos dice. Otra vez, ¿qué respondimos? Que es Mahloket Tanaim, en la opinión de Rabbi Eliezer, si cuando Rabbi Eliezer dice que es pasul, si es pasul mi de Oraitá y por ende de careto, pasul mi de Rabbanan. ¿Dónde vemos ese Mahloket? En la Baraitá que trajimos. Ahorita voy a traducir las Baraitá. Presten atención bien en las opiniones, porque a base de la explicación que vamos a dar, vamos a sacar estas opiniones. La Baraitá dice lo siguiente. Una persona, varios casos menciona. Primer caso, una persona que le hace shejitá a un korban, a un zebach, con intención de tomar su sangre fuera de tiempo, mañana. O sea, no salpicar la sangre fuera de tiempo, sino tomar. O sea que no es su regularidad. Primer caso. Segundo caso, pensó ofrendar de su carne fuera de tiempo. Ofrendar de su carne. No se ofrenda de su carne, se ofrenda las pares sacrificiales. Pero él pensó ofrendar de su carne, de lo que se consume, al mizbeach fuera de tiempo. O sea que también aquí pensó algo que no es su regularidad. Tercer caso, pensó comer de sus partes sacrificiales fuera de tiempo. O sea, los tres casos pensó fuera de tiempo, un pensamiento inapropiado fuera de tiempo, pero en cosas que no son sus regularidades. ¿El korban está kasher o no kasher? Dice la Baraitá, presten atención en el orden Rapotay. Dice la Baraitá, el korban está kasher, porque en todos estos casos el pensamiento fue ajilash lo quedará, un consumo no lo quedará, no de la manera común. Así opina quién? Tanakama. Rabbi Eliezer, posel, invalida. ¿Está claro ahorita? Muy bien. Sigue diciendo la Baraitá, ¿qué pasa si pensó, presten atención a este caso? Hasta hoy estamos hablando de cosas activas. Hizo shejitá y pensó en tomar la sangre activamente. Ofrendar de la carne que es de consumo humano, ofrendarlo en el mizbeach. O comer las partes sacrificiales, cosas activas. Mahloket. Tanakama dice kasher, Rabbi Eliezer dice pasul. ¿Sí? Sin embargo, viene la Gemara, la Baraitá nos sigue diciendo, ¿qué pasa si pensó en el momento de la shejitá del korban? Leaniach, ¿qué es leaniach? Dejar la sangre para mañana. O sea, no salpicarla. Pasivo. Dejar. Leaniach es dejarla. O sea, no salpicarla. ¿Sí? En vez de salpicarla, aplicarla en el mizbeach como debe ser, no salpicarla. Mañana dejarla así y se va a invalidar. Entonces, si pensó este pensamiento, Rabbi Yehuda dice que está pasul. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Elazar, no nos confundamos Rabbi Eliezer y Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dice, no, también en este caso, que pensó un pensamiento inapropiado de leaniach, pasivo, hay mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim. Según Rabbi Eliezer, pasul, y según Jajamim, kasher. O sea que hay mahloket en la segunda parte, que es cuando pensó leaniach. Según Rabbi Yehuda, pasul. Según Rabbi Elazar, también en este caso hay mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim. Analicemos. Rabbi Yehuda dice pasul según quién. Según todos, según quién. Si decimos que va según la opinión de Jajamim, ¿sí? No me cuadra. ¿Por qué? Porque tenemos un calvajón para decir que no es así. ¿Cuál es el calvajón? Si en el caso de la primera parte de la Baraitá, que pensó activamente en pensamiento de agilá, voy a comer, ¿sí? Voy a tomar la sangre, que normalmente no se come, que normalmente no se toma. Y aún así, que pensó un pensamiento inapropiado en lenguaje de consumo activo, ¿sí? Aún así, Jajamim nos dicen que como no es su regularidad, está que kasher. Entonces, en la segunda parte de la Baraitá, en el segundo caso de la Baraitá, cuando no pensó leaniach, no pensó en comer fuera de tiempo, sino pensó en leaniach, kol shiken, de que el korban va a estar que kasher. Entonces no puede ser cuando Rabbi Yehuda dice que está pasul, va a ser una opinión de, no puede ser cuando Rabbi Yehuda dice pasul, se refiere también a la opinión de Jajamim. Entonces seguro lo que dice Rabbi Yehuda pasul es en la opinión de Rabbi Eliezer, pero si es así no me cuadra.
Porque después viene Rabbi Elazar y dice, no, también en este caso hay mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim, que Rabbi Eliezer dice pasul y Jajamim kasher. Entonces sería que Rabbi Yehuda es lo mismo que Rabbi Elazar. Porque Rabbi Elazar dice que es mahloket y Rabbi Yehuda todo lo que dice pasul es en la opinión de Rabbi Eliezer, pero Jajamim están de acuerdo que está kasher. Entonces ambos están de acuerdo que hay mahloket en este caso. Entonces, ¿en qué discute Rabbi Yehuda con Rabbi Elazar? Tenemos que decir que el mahloket entre ellos es, presten atención, ¿cuándo? Si hay castigo, consecuencia de caret en la primera parte o no. O sea, si en la primera parte, el mahloket que hay entre, en la primera parte, que pensó en un pensamiento inapropiado sobre algo que el consumo no es su regularidad, ¿sí? Si según Rabbi Eliezer está pasul y caret o no hay caret. Rabbi Yehuda opina, escuchen bien, que únicamente en la seifa que pensó en lejanía, ahí es cuando es pasul midrabanan. Pero en la primera parte, en la reisha, que el korban, ahí según Rabbi Eliezer va a estar ¿qué? Pasul midoraita y por ende va a haber ¿qué? Caret. O sea que según Rabbi Yehuda, en la opinión de Rabbi Eliezer, en un caso de, no leaniach, sino un caso de agilá no apropiada, va a haber psul de la Torah y va a haber ¿qué? Caret. Viene Rabbi Elazar y le discute y dice, no. En ambos casos, Reisha y Seifa, de la misma manera que en Seifa es pasul midrabanan, también en Reisha es pasul midrabanan, según la opinión de Rabbi Eliezer. Entonces sale que tenemos un mahloket entre Rabbi Yehuda en la baraita y Rabbi Elazar. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Eliezer? Según Rabbi Yehuda, en el caso clásico de que pensó activamente de agilá cuando no es el consumo regular, según Rabbi Yehuda es karet. Y según Rabbi Elazar, en la opinión de Rabbi Eliezer, es pasul sin karet, pasul midrabanan. Entonces, mahloket, Tanaim. Entonces, que habíamos preguntado una contradicción al principio entre Rabasí y el nombre de Rabbi Yehuda. No, que uno dice que es karet, otro dice que no es karet. Mahloket Tanaim, en verdad es, en la opinión de Rabbi Eliezer. Dice la verdad, no hay prueba que es mahloket Tanaim de esta baraita. ¿Por qué? Porque en verdad puede ser que todos están de acuerdo que no hay karet también en la primera parte de la baraita. O sea, también en la primera parte de la verdad, también Rabbi Yehuda, todos están de acuerdo. Rabbi Yehuda, al igual que Rabbi Elazar, están de acuerdo que Rabbi Eliezer, o sea, ambos, ¿sí? Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar están de acuerdo que Rabbi Eliezer repito, ambos están de acuerdo. Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar están de acuerdo que Rabbi Eliezer, cuando invalida el korban, no es midoraita, sino miderrabanan y no hay karet. Entonces, ¿cómo se explica la baraita? No, aquí hay tres opiniones. Hay tres mahlokot, tres opiniones. Primera opinión está en la cama de la baraita, ¿sí? Que trajo el mahloket con Rabbi Eliezer y Jajamim. Él opina que el mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim es únicamente en el caso de la reisha. Pero en el caso de leaniach, según ambos, kasher. Segunda opinión, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda opina que no, el mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim es únicamente en la reisha. Pero en la seifa, en el caso de la seifa, o sea, en el caso de leaniach, según ambos, pasul, para el otro lado. ¿Y por qué? Porque va a estar pasul según ambos. Midrabanan, todo pasul midrabanan. Porque gezerá, una gezerá que se llama Jajamim, que si pensó en leaniach miktzat damo, ¿sí? ¿Cuál es el leaniach? ¿Cuál es el caso de leaniach? Que pensó pasivamente, no voy a salpicar la sangre, sino la voy a dejar parte de la sangre. ¿Sí? Tú, si en ese caso te lo permito, vas a poder permitir también un caso de koldamo. ¿Sí? Y si una persona pensó en koldamo, ¿sí? Hay un psul de la Torah según la opinión de la viuda. ¿Sí? Como dice la baraita, que la viuda le dijo a Jamim, ¿ustedes no están de acuerdo conmigo que si en realidad al final dejó toda la sangre para mañana el Corban está pasul? Claro que sí. Entonces, si al dejar toda la sangre para mañana realmente, activamente dejó toda la sangre y está pasul, pues también la lógica es, dice Rabbi Jamim, que si pensó en algo así, me está verde que va a estar pasul también de la Torah. Y por lo tanto, si pensó en dejar parte, porque será de Rapanán, también está. ¿Sí? Esta de todas maneras sería la segunda opinión de la baraita, Rabbi Yehuda. Repito que el mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim es únicamente en la reisha, pero en la seifa, según ambos, pasul. Tercera opinión, Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer dice, no. El mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim es en ambos casos. ¿Sí? Entonces repito. Tanakama dice que el mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim es únicamente en la reisha, pero en la seifa, el korban según ambos está kasher.
Segunda opinión, Rabbi Yehuda dice, no, el mahloket es en la reisha, pero en la seifa, según ambos, está pasul. Tercera opinión, el mahloket es, Rabbi Elazar, el mahloket es entre Rabbi Elazar y Jajamim, esa es la opinión de Rabbi Elazar. El mahloket de Rabbi Elazar y Jajamim es en ambos casos, pero únicamente todo el psul es de Rabbanán. Entonces no tenemos prueba de que hay mahloket si es pasul de Rabbanán o de la Torah. Seguimos, Rabotai. וסבר רבי יהודה להניח מדמו למחר דברי הכל פסול, ועתני אמר רבי כשהלכתי למצות מידותיי אצל רבי אלעזר בן שמוע, ואמרי לי למצות מידותיו של רבי אלעזר בן שמוע, מצאתי יוסף הבבלי יושב לפניו והיה חביב לו ביותר. עד לאחד אמר לו רבי, השוחט את הזבח להניח מדמו למחר מהו? אמר לו כשר. ערבית אמר לו כשר. שחרית אמר לו כשר. צהריים אמר לו כשר. מנחה אמר לו כשר, אלא שרבי אליעזר פוסל. צהבו פניו של יוסף הבבלי. אמר לו, יוסף, כמדומה אני שלא קיבלנו שמועותינו עד עתה? אמר לו, הן, רבי, הן. אלא שרבי יהודה פסול שנה לי, וחזרתי על כל תלמידה וביקשתי לי חבר ולא מצאתי. עכשיו ששנית לי, פסול, החזרת לי אבדתי. זלגו עיניו של רבי אלעזר בן שמוע, דמעות. אמר, אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. קרא עליו המקרא הזה, מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. מפני שרבי יהודה בעינו של רבי אלי ורבי אלי תלמידו של רבי אליעזר, לפי כך שלן לך משנת רבי אליעזר. ויזהר כדעתך דברי הכל פסולה תניה. מהי חזרת לי אבדתי? היו פלוגתא כאמר לה. אלא מאי? קשב רבי אליעזר פוסל? התניה. יחי מאי המפנה? עננה מפלוגתא כמתרינן. אלא לעולם דברי הכל פסולה תניה. ומאי חזרת לי אבדתי? דעד למיה שום פסלות בעולם. Ok, Rabota, escuchen bien la historia con los nombres. Está fácil, pero los nombres es importante recordárselo para poder entender bien. Otra vez, según lo último que dijimos, Rabbi Yehuda opina que el mahloket, ¿sí? Entre Rabbi Eliezer y Jajamim, entre los Tanaim y Rabbi Eliezer y Jajamim, es cuando pensó un pensamiento de pigul, un pensamiento inapropiado, de consumir algo que normalmente no se consume, o de ofrendar algo que normalmente no se ofrenda, o sea, algo que no es su regularidad. Ahí hay mahloket. Si es kasher o no. Según Tanakama, kasher, según Rabbi Eliezer, pasul. Dice Rabbi Yehuda, el mahloket es únicamente en ese caso, pero en el caso de lehaniach, así explicamos antes, ahí le kule alma, pasul. ¿Sí? Cuando pensó lehaniach, en dejar pasivo, inclusive parte de la sangre pasul, midrabanan, porque será kol damo, como explicamos. Listo. Así dijimos, ¿correcto o no? Bien, la Gemara dice, no me cuadra. No me cuadra que así diga Rabbi Yehuda en la explicación del mahloket entre Rabbi Eliezer y Jajamim. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una baraita, otra baraita, que dice lo siguiente. Y esto a la baraita que trae. Presten atención en los nombres. ¿Quién le dijo a quién? Porque la Gemara va a jugar con esto. Dijo Rebi. Cuando fui a averiguar, a aclarar todas mis dudas con Rabbi Elazar ben Shamua, segunda versión, dijo Rebi, cuando fui a sacarle todo el jugo y a exprimirle toda la sabiduría que tenía más que yo, Rabbi Elazar ben Shamua, o sea, básicamente Rebi nos dice, según ambas versiones, cuando fui a aprender de Rabbi Elazar ben Shamua, me encontré, dice Rebi, a Yosef Ababli, que estaba sentado enfrente de ¿quién? De Rabbi Elazar ben Shamua. Y Yosef Ababli era muy allegado a Rabbi Elazar ben Shamua. Muy querido, muchísimo. Rabbi Elazar lo quería él mucho. ¿A quién? A Yosef Ababli. ¿Estamos claros con los nombres? ¿O nos perdimos? Ok. Repito, por si acaso. ¿Sí? Rebi dice que cuando fue con Rabbi Elazar ben Shamua se encontró con Yosef Ababli. Y Yosef Ababli era muy querido para Rabbi Elazar ben Shamua. Y Rebi ve que Yosef Ababli le dice a Rabbi Elazar, ¿quién es Rabbi Elazar? Rabbi Elazar ben Shamua. Le dice, Rebi, maestro, una persona que le hace shejitá a un corbán pensando en que va a dejar de su sangre, no la sangre completa, sino parte de la sangre, ¿sí? Para mañana, ¿sí? Pasivo, parte, pasivo. ¿Cuál es la halajá? Así le preguntó ¿quién? Yosef Ababli a su maestro, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar ben Shamua. Respondió Rabbi Elazar ben Shamua, kasher, el corbán está kasher. Yosef Ababli vuelve y le pregunta otra vez, varias veces ese día. ¿Y cómo fue el orden? En Arbit le volvió y le preguntó,
Mejor dicho, le preguntó por primera vez en Arbit, sí, después de Arbit. Le dice a Rabbi Elazar, ¿kasher o no? Y respondió Rabbi Elazar, ¿qué? Kasher, como dijimos. Después vuelve y se lo pregunta, ¿qué? En Shachrit. ¿Kasher o no? Kasher. Ya vamos cuántas veces que le preguntó Yosef Babli a Rabbi Elazar. ¿A quién? A Rabbi Elazar ben Shammua. 2 veces kasher. Tercera en la tarde, mediodía, digamos. ¿Sí? Tzahoraim. ¿Kasher o no? Le responde Rabbi Elazar, ¿qué? Ya Habibi, kasher. Vuelve y le pregunta a Yosef Babli, en Minha, más en la tardecita. ¿Cuál es? Cuarta vez, muy bien. ¿Kasher o no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué? ¿Kasher o no? Le respondió esta cuarta vez Rabbi Elazar, que ¿qué? El corbán está kasher, solo que sí te quiero decir que Rabbi Eliezer posel. Ahí se lo agrego. Kasher, alajá kasher, como te dije, pero Rabbi Eliezer, ¿qué? Posel. Perfecto. Cuando escucha esta respuesta de Yosef Babli, se le iluminó su cara. Estaba alegre. La última, la cuarta. Y le dice a Rabbi Elazar, ¿qué pasó, Yosef? ¿Qué pasó, Yosef Babli? ¿Qué pasó? ¿Qué? Todo lo que te enseñé hasta ahorita nunca te vi tan alegre como hoy. O sea, que nunca recibiste lo que te enseñé. Y solo hoy aceptaste lo que te estoy diciendo cuando te digo que Rabbi Eliezer dice que está pasul, ahí lo aceptaste, ahí estás tranquilo porque te veo contento ahorita. ¿Qué pasó? Le dice Yosef Babli, no, querido maestro. Claro que siempre lo que me enseñaste es la halajá correcta y siempre estoy feliz. Pero te voy a explicar por qué ahorita tuvo algo especial. Te voy a explicar. ¿Le dice quién a quién? Yosef Babli a Rabbi Elazar ben Shammua. Porque yo me recuerdo que Rabbi Yehudá, el Rabbi Yehudá que mencionamos antes. Así le dice Yosef Babli. Aquí entra Rabbi Yehudá al tema, ¿sí? Ahorita no hemos entrado. Primera vez que se menciona esta historia de Rabbi Yehudá. Le dice Yosef Babli, y todo esto lo está escuchando Revi, ¿no? Le dice Yosef Babli a Rabbi Elazar, te voy a explicar por qué ahorita me alegré en especial, porque yo me recuerdo que Rabbi Yehudá, ¿sí? Me enseñó que el corbán en este caso está pasul. Y fui, y no sé si así me recordaba, ¿sí? Pero dije, ¿sabes qué? Pues sí que me estoy equivocando. Fui a averiguar con todos los alumnos de Rabbi Yehudá y nadie escuchó eso de su boca. Nadie lo escuchó. Y ¿sabes qué? Puede ser que me recuerdo que dijo pasul, pero puede ser que me estoy recordando mal. Porque fui a averiguar y ¿qué pasó? Nadie me dice que escuchó eso. Pero ahorita que tú, maestro, le dice Yosef Babli, es un maestro de Rabbi Elazar ben Shammua, que tú, Rabbi Elazar, me dices que está kasher, pero en la cuarta respuesta me dices que está kasher, pero Rabbi Eliezer dice que está ¿qué? Pasul. Me regresaste mi pérdida. Porque por lo menos encontré una opinión, Rabbi Eliezer, que va como lo que yo pensaba que dice Rabbi Yehudá. Eso me fortalece un poquito, me apoya. Y por eso es que estoy muy contento, le dice Yosef Babli. Nos comenta la Baraita algo increíble, que es increíble. Dice, en ese momento empezaron a caer lágrimas de la cara de Rabbi Elazar ben Shammua. Cuando vio esa felicidad de su alumno Yosef Babli de la Torá, dijo el pasuk sobre él, Ashrechem talmidei jajamim, no el pasuk. Dice, bienaventurados los talmidei jajamim, que la Torá para ustedes es tan querida increíblemente. Y dijo Rabbi Elazar el pasuk sobre su alumno, el pasuk en Tehilim 119:97, Ma'avti torateja kol hayom misijati. Así hizo Rabbi Elazar ben Shammua sobre Yosef Babli. Y agregó Rabbi Elazar ben Shammua y dijo, presten atención. Dice un segundo, quiero que sepas, ¿sí? Que la razón, le agrega Rabbi Elazar, después de que Yosef Babli le contó todo esto, le dice a Rabbi Elazar, la razón que Rabbi Yehudá dijo lo que dijo, no es porque así es la halajá. Porque la halajá no es como dijo Rabbi Yehudá que es pasul. Tú te recuerdas de que él dijo pasul. Y a través de que escuchaste que yo dije que Rabbi Eliezer dice pasul, te fortaleció que efectivamente así dice Rabbi Yehudá. Pero quiero que sepas, ¿sí? Que la halajá no es así. Sino la halajá es como yo te respondí siempre. En la primera, segunda, tercera y cuarta respuesta también que te di al principio kasher. ¿Sí? Y la razón que Rabbi Yehudá dijo que es pasul es porque recuerda, le dice Rabbi Elazar a Yosef Babli, recuerda que Rabbi Yehudá es hijo de Rabbi Ilai, Rabbi Yehudá bar Ilai. Sí, Rabbi Yehudá, hijo de Rabbi Ilai. Y Rabbi Ilai era alumno de Rabbi Eliezer. Y por eso es, y Rabbi Eliezer opina que está pasul. Entonces Rabbi Eliezer le enseñó a Rabbi Ilai que está pasul, Rabbi Ilai le enseñó eso a su hijo Rabbi Yehudá que está pasul, y por eso Rabbi Ilai dice que está pasul. Pero en verdad, Rabbi Yehudá te la enseñó
porque era muy querida para ella esa alajá, porque la escuchó de su papá y su papá es su maestro. Pero no porque la alajá es así, porque en verdad es Dat Yahid. ¿De quién? De Rabbi Eliezer. Esa es la historia. Viene la Gemara, ahorita hace la pregunta en contra de lo que dijimos antes. Viene la Gemara y dice un segundo. Pero si nosotros decimos, como dijimos antes, que según Rabbi Yehuda, ¿sí? ¿Qué dijimos antes nosotros? Que según Rabbi Yehuda, el majloque entre Rabbi Eliezer y Jajamim es únicamente el majloque, no en el caso de Leanías, sino en el caso de ¿qué? Sino en el caso de que pensó activamente de Agilá, no regular. Muy bien, consumo, sí, activamente. Que según Jajamim está kasher y según Rabbi Eliezer está pasul. Pero en el caso de Leanías, así dijimos antes que Rabbi Yehuda opina, le cule alma pasul. Entonces, si es así, ¿cómo viene y le dice Yosef a Rabbi Eliezer ben Shamoa? Ahorita que me dijiste que Rabbi Eliezer así opina, Rabbi Eliezer ben Shamoa, ahora que me dices que Rabbi Eliezer así opina, exaltali a ti, me regresaste mi pérdida porque hay una opinión que opina como Rabbi Yehuda. No es una opinión que opina Rabbi Yehuda, que opina como Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer ben Shamoa lo que le dijo es que hay una opinión que es Rabbi Eliezer que opina que está pasul en el caso de Leanías. Pero según Rabbi Yehuda, según lo que entendimos antes, según todos en el caso de Leanías está pasul. Entonces no es exaltali a ti, no me dijiste nada que me fortalece. ¿Está claro por qué? No, porque si decimos que Rabbi Yehuda opina ¿que qué? Que cuando dice pasul, en el caso de Leanías es pasul le cule alma, ¿sí? ¿Cómo le dice Yosef Abli a Rabbi Elazar ben Shamoa cuando le dijo que Rabbi Eliezer opina en Leanías que está pasul? Exaltali a ti. No es la misma opinión, porque en este caso no es nada más Rabbi Eliezer, son todos, según Rabbi Yehuda. ¿Qué más vas a decir? La Gemara pregunta. La Gemara ahorita pregunta sobre esa pregunta. ¿Qué más vas a decir? Entonces pregunta en contra de lo que dijimos antes. Entonces, la Gemara que ahorita viene y pregunta sobre la pregunta. ¿Qué más vas a decir? Que según Rabbi Yehuda está kasher y Rabbi Eliezer dice que está pasul. Entonces es así, ¿por qué le tiene que decir Rabbi Elazar ben Shamoa a Yosef Abli, no creas que Rabbi Yehuda te la dijo porque así es la halajá, sino es porque le era muy querida para él, porque se la enseñó su papá y su papá su maestro? ¿Por qué le tiene que decir esto? Si también Rabbi Yehuda mismo dice que es mahloket, ¿qué le tiene que decir? Rabbi Yehuda nunca dijo que así es la halajá. Porque hubiese pensado que es la halajá, que tiene que decir, no, la razón que dijo eso no es porque es la halajá, sino porque le quiero mucho. ¿No? Nunca dijo que es la halajá, dijo que es mahloket según esto. Según lo que queremos decir. Preguntamos, tenemos que decir que es mahloket y no es lecule alma. Si es mahloket, entonces no entiendo la última parte. Tenemos que decir que en verdad entonces responde la Gemara como dijimos antes, que según Rabbi Yehuda, efectivamente, Rabbi Yehuda le enseñó a Yosef Abli que el Corban está pasul. En el caso de Leanías, lecule alma. Sí, así, entonces ¿cuál es la pregunta? Cuando Rabbi Eliezer ben Shamoa le dice que Rabbi Eliezer opina que está pasul, le dice me regresaste mi pérdida. ¿Qué le regresaste mi pérdida? No es lo mismo, no es la misma opinión. Sí, de cierta forma no es la misma opinión, pero le regresaste algo de fuerza. Porque al Rabbi Yehuda al Yosef Abli saber que Rabbi Yehuda dijo que está pasul le cule alma, y ahorita encontró por lo menos una opinión que dice que está pasul, de cierta forma fortalece, no completamente, porque dijo que le cule alma según Rabbi Yehuda es pasul, nada más, perdón, según Rabbi Yehuda es pasul le cule alma, y Rabbi Elazar dijo que es, y Rabbi Elazar no dicen que en el caso de la Niaj solo Rabbi Eliezer dice que está pasul. Sí, no le cule alma, pero por lo menos hay una opinión que fortalece el le cule alma, entonces por eso se considera que exatali abedati, por eso le pudo decir eso. ¿Sí? Seguimos. Dice la Mishnah. Lo yatzak, lo balal, velo patat, velo malach, velo enif, lo igish, o shepetatan pitin merubot, velo meshahan, que shera. Ok. Vamos a hacer una muy más para emparejar. La Mishnah nos dice lo siguiente: diferentes detalles en el servicio de la minjá que no es me'akev. ¿Qué significa que no es me'akev? Que no es esencial. Si no lo hiciste, no pasa nada. Nos dice la Mishnah: ¿qué pasa? Voy a usar los términos hebreos, se lo voy a explicar una vez y ya vamos a usar los términos fijos. Si no hizo yetzika de aceite sobre la minjá, ¿qué es yetzika? Explico. La yetzika es la última vertida de aceite. Explico un poco más. Como ya hemos mencionado, hay 3 veces que se aplica aceite sobre el utensilio de la minjá. Al principio se pone, antes de echar la harina, se pone un poquito de aceite. Esa es la primera vertida. ¿Sí? Después se agrega ¿qué? Harina. Después, otra vez, se hace ¿qué? Se vierte aceite. ¿Ok? Después se mezcla. ¿Sí? Esa es la segunda vertida. ¿Sí? Se mezcla después. Y después, lo que queda, se vierte nuevamente. Una tercera vertida. Cuando decimos yetzika se refiere a la segunda.
A la segunda vertida. ¿Sí? A la segunda. No, sí, no. Yo dije la última de la mezcla. ¿Sí? La segunda. Entonces, si la persona no hizo yetziká de aceite sobre la... un segundo. Sí, sobre la minja. ¿Sí? O lo balal, no hizo belilá, no mezcló. ¿Sí? Un segundo. Un segundito. Para aclarar. Sí. Bueno, me van a preguntar eso. La pregunta que tenía en la cabeza ahorita. Ok. Entonces, primero otra vez, repito. Lo yatzake es primer caso que no hizo ¿qué? La yetzika. ¿Qué es yetzika? La segunda. ¿Sí? ¿Sí? Un segundo. No. Entonces, un segundo. Mejilá. Corrijo. Hay 3 vertidas. Eso sí dijimos ya el orden, ¿sí? La primera es vacío, después harina, después una segunda vertida. Se mezcla. Y después, ¿qué? La tercera vertida. ¿Sí? La yetzika es la última yetzika. La tercera. ¿Sí? Entonces, si no hizo esa yetzika, o lo balal, ¿qué es lo balal? Lo balal se refiere a la segunda, ¿sí? Que es parte de la mezcla, porque al fin y al cabo al poner la segunda se mezcla. Entonces, no hizo la segunda, o sea, que echó todo el aceite entre la primera y la tercera, pero no hizo belilá. Sí, ese es el segundo caso. Tercer caso, lo patat. ¿Qué es lo patat? No partió en pedazos la minja. Ciertas menajot, las menajot que se hornean, ¿sí? Antes de hacer la kemitzá, ¿qué hay que hacer? Picarla en pedazos y después hacer la kemitzá. No hizo eso, lo patat, ¿sí? No las partió, no partió. Cuarto, lo malaj. Antes de actar, antes de ofrendar, hay que echarle ¿qué? Alcohol korban minja. Hay que echarle sal. No le echó sal. Próximo caso, lo genif. No hizo tenufá. ¿Qué es eso? Agitar. Adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. No hizo tenufá. Otro caso es lo higish. No hizo agashá. ¿Qué es agashá? Con el cli se llevaba, se acercaba. ¿Dónde? ¿A qué esquina? Sur, oeste. ¿Sí? O... Otro caso más, que si en las korban minja de esas que se hornean, sí las partió en pedazos, pero en pedazos más grandes de lo necesario. ¿Ok? Vamos a ver cuánto es esos pedazos más adelante. O no hizo meshijá de las menajot con aceite. Hay ciertas menajot que requieren meshijá. ¿Qué es meshijá? Untarlo con aceite. ¿Sí? Untarlo con aceite, ¿sí? No hizo meshijá. En todos estos casos, importante hacer todas estas acciones, pero si no las hiciste, una de ellas, la minjá está ¿qué? ¿Qué será? ¿Está claro o no está claro? Así nos dice la Mishnah. La Gemara nos dice lo siguiente: Mai lo yatzak, ile ma lo yatzak klal, y kuba ketivba. Eila lo yatzak kohen, el azar. Yahi lo balal, nami lo balal, kohen el azar, halo balal klal pesula, veatnan, shishim nivlalim, shishim veechad en nivlalim, veavinan ba, quien nivlalim maihave, veatnan lo balal keshera, veamar rabizera, kola raui le bila en bila meakevet bo, vejolasheno raui le bila en bila meakevet bo, midira kedeita veakedeita, lo yatzak kohen el azar, lo balal klal, lo balal klal, perfecto. La Mishnah se enfoca en los primeros 2 casos, comenzando por el primero. Otra vez, ¿cuáles son los primeros 2 casos? El primero es cuando lo yatzak, no hizo yetzika. ¿Qué significa no hizo yetzika? Que no hizo la tercera, muy bien. Y lo balal es que no hizo la segunda. Enfoquémonos en el primero. Dice la Mishnah, ¿qué significa lo yatzak? Cuando decimos que lo yatzak, sí, se refiere a la tercera, pero ¿qué no hizo? ¿No la hizo en absoluta? ¿En absoluto no lo hizo? O sea, que no hizo yetzika. No puede ser, porque si la Mishnah dice que en todos estos casos no es meakev y el korban está kasher. Y cuando no hizo yitzika en absoluto, está escrito, de la Torah se aprende que es meakev 100% y el korban está pasul. Entonces no puede ser que cuando dice lo yatzak se refiere que no se hizo yitzika en absoluto. Tenemos que decir, no, lo yatzak, sí, lo yatzak se refiere a la tercera, pero lo yatzak se refiere a parcial. ¿Qué significa parcial? No lo hizo el Cohen. Lo yatzak Cohen, pero sí lo hizo ¿qué? Un zar, un extraño, o sea, un Israel.
¿Sí? Otra vez, ¿por qué? Porque si decimos que lo yatzak que no se hizo, está pasul. Y la Mishnah nos dice que está ¿qué? Kasher. Entonces cuando dice lo yatzak tenemos que decir que lo yatzak Cohen. El Cohen no lo hizo, pero sí lo hizo definitivamente ¿qué? Un zar. Y por lo mismo, lo ideal es que lo haga un Cohen, pero si lo hace ¿qué? Un zar, no pasa nada y está Kasher. Esa es la explicación que la Gemara da. Entonces la Gemara entiende que si esta es la explicación en el primer caso, pues también en el segundo caso es la misma idea. Que un Cohen no lo hizo, pero sí lo hizo ¿qué? Un extraño. Entonces veamos el segundo caso. Segundo caso que es lo balal. ¿Qué es lo balal? Que no virtió la segunda vertida y no lo mezcló el aceite con la harina. También ahí tenemos que decir que no lo hizo en absoluto, sino que no lo hizo ¿quién? El Cohen. Pero sí lo hizo ¿qué? El zar. Mashma. Entonces si es así, podemos deducir que únicamente en ese caso está kasher, pero en un caso que lo balal en absoluto va a estar ¿qué? Pasul. Pero no es verdad. ¿Por qué? Porque está escrito en la Mishnah, en Daf Kuf Gimel Amud Bet, que lo siguiente, cuando uno va a traer una minjá, no puede traer un korban minjá en un utensilio si tiene más de 60 esronim de harina. ¿Por qué? Porque hasta 60, si incluyendo 60, se pueden mezclar bien. Pero más de 60, 61, ya no se mezcla bien la harina con el aceite junto. Así dice la Mishnah. Y preguntamos ahí en la Gemara más adelante, ¿pero qué importa si no se mezcla bien? Si está escrito en nuestra Mishnah que si lo balal, que si no hizo esta mezcla, está kasher. Lo cual significa que la belilá, la mezcla, no es algo que impide, no es algo esencial. Entonces, ¿por qué necesitas que qué? ¿Por qué necesitas que tenga máximo 60 para que se mezcle bien? Si nuestra Mishnah dice que no hace falta que se mezcle bien. Y respondió Rabbi Zerá, no, es muy diferente. Kol ha-raui lebilá es una regla general que está mencionada en varios lugares en el Shas. Kol ha-raui lebilá en bilá me'akevet bo. Si puedes mezclar, aunque no mezclaste, está bien. Pero, porque podías mezclar por lo menos. Pero si no puedes mezclar, ahí sí se impide y sí es meakev. Y por lo tanto, cuando tienes 60 estronim, ¿sí? Hasta 60 estronim es kasher. ¿Por qué? Porque puedes mezclarlo. Sin embargo, si tienes más de 60, 61, que no se puede mezclar bien, a pesar que en un caso que si no lo mezclas está kasher, pero cuando técnicamente no puedes, ahí ya está ¿qué? Pasul. Esa es la shakla betaria ya. Pero un segundo, de esto vemos claramente que nuestra Mishnah... ¿Qué preguntó allá la Gemara? La Gemara ya ¿qué preguntó? Sobre la Mishnah ya. ¿Sí? La Mishnah ya dice hasta 60 kasher, más de 60, 61, no. ¿Por qué? Porque no se mezcla bien. Preguntó la Gemara ahí, pero ¿cómo? En nuestra Mishnah está escrito que lo balal kasher, lo cual significa que si no mezcló, está kasher. ¿Entiende la Gemara que no mezcló, que no mezcló? No mezcló en absoluto. ¿Sí? No mezcló. No cuadra con la explicación que dimos. Dice la Gemara, no. No cuadra con la explicación que dimos, pero esa explicación no es correcta. El primer caso, cuando dice lo yatzak, se puede explicar de una forma y lo balal es de otra forma. Lo yatzak es que lo yatzak Cohen, pero sí zar. Y lo balal es lo balal klal. Y efectivamente cuadra con la Gemara más adelante. Seguimos. O shepetatan pitim merubot, que será. Hashta lo patat klal, que será pitim merubot mi vaya. Mai pitim merubot, sheriba beptitin. Veibaitema, leolam, פיתים מרובות ממש. מהו דתימה? הטעם הוא דאיקה תורת חלות עליהם. אבל הכא דלא תורת חלות איקה, ולא תורת פתיתים איקה, כמשמע לן. Ok. Mencionamos en la Mishnah que al principio mencionamos lo patat. ¿Qué es lo patat? Que no la picó en pedazos, ¿correcto? Lo patat. No la partió en pedazos. La minjá, ciertas menajot, estamos hablando de las menajot que se hornean. Que no las partió en pedazos. Ese es un caso que decimos que no me akevi está ¿qué? Kasher. Y después la Mishnah nos menciona otro caso que las partió en pedazos grandes, más grandes de lo normal. Que también ahí está ¿qué? Kasher. Pregúntale un segundo. Si decimos que si no lo partió en absoluto está kasher, o sea que está completo, está kasher, pues Kol Shiken cuando lo partió en pedazos grandes va a estar kasher, porque por lo menos lo partió. Si no entiendo qué la Mishnah nos agrega en ese segundo caso. Dice, no. Cuando la Mishnah dice pitim merubot, no es como explicamos hasta ahorita que los picó en pedazos grandes. No, sino se refiere que los picó en pedazos tan pequeños que son muchos. Pitim merubot, más pequeños de lo normales, ¿sí? Que son muchos. Y por ende, como son más pequeños de lo normal, son más pedazos. Eso que se refiere a pitim merubot es no en calidad, en tamaño, sino en cantidad, ¿sí? Y por eso necesitan los dos casos. Uno, cuando no se partió. Y dos, cuando se partió, pero muy, muy pequeño. En ambos está kasher. Segunda explicación es que en verdad cuando dice pitim merubot se refiere a pedazos
grandes. Así, entonces, ¿por qué se necesita decir? Cuando decimos que si no lo picó, está kasher, cuando lo picó en pedazos, va a estar kasher y no te voy a explicar, porque uno hubiese pensado que cuando no lo picó en absoluto, ¿sí? Está kasher porque por lo menos no es petitín, pero sí es halot. Sí se considera halot, como de minja de halot. No es petitín porque está entero, pero sí es halot. Pero no es petitín porque está entero, pero sí es jalot, pero sí se considera jalot, entonces por eso está kasher. Pero en el caso que picó grande, que no es jalot por un lado porque no está entero, porque está picado, y por otro lado tampoco es petitín porque está muy grande, uno hubiese pensado que en ese caso está pasul, kamashmanan, por eso nos enseña ese segundo caso, que también en ese caso está kasher. Sigamos. Leima matritin de lo que Rabbi Shimon. De Tania Rabbi Shimon Omer. Kol kohen sheno mode ba'avoda en lo helek bikeuna sheneemar hamakriv et dama shelamim vetachel mibnei Aaron lo tiyeh shokayamim lemana. מודה בעבודה, יש לו חלק בכהונה. שאינו מודה בעבודה, אין לו חלק בכהונה. ואין לי אלא זו בלבד. מניין לרבות 15 עבודות, היציקות והבלילות והפתיתות והמליחות והתנופות וההגשות והקמיצות וההקטרות והמליקות והקבלות והזעות והשקעת סוטה ועריפת עגלה וטהרת מצורע ונשיאות כפיים בין מבפנים בין מבחוץ. מניין, תלמוד לומר, מבני אהרון, עבודה המסורה לבני אהרון, כל כהן שאינו מודה בה, אין לו חלק בכהונה. אמר רב נחמן לא קשיא, כאן במנחת כהנים, כאן במנחת ישראל. מנחת ישראל דבת כמצווה היא, כמצווה הילך מצוות כהונה. מצוות כהונה. לימד על יציקה ובלילה שכשרה וזר, מנחת כהנים דלבת כמצווה היא, מעיקרא באיה כהונה. אמר לרבא, מיר דמנחת כהנים, מאיכה יתרבה ליציקה. במנחת ישראל, מה הטעם כשרה וזר, הפך הנם מכשרה וזר. איכא דאמרי, אמר רב נחמן לא קשיא, כאן בנקמצות, כאן בנקמצות. אמר לרבא, מיכדי שנקמצות, מאיכה תתרבה ליציקה, בנקמצות. כאן נקמצות, מה הטעם כשרה וזר, הפך הנם מכשרה וזר, אלא בחברת מתניתין דלא כרבי שמעון. Y con esto acabamos para hoy. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Nosotros explicamos que nuestra Mishnah, ¿sí?, respecto a la Yetzika, ¿sí?, no es cuando lo yatzak klal, porque si lo yatzak klal está pasul, sino es cuando hizo la Yetzika, no un Cohen, sino un Zar, que ahí está kasher. O sea que el aceite que fue y la tercera vertida la hizo un Zar, está kasher. Así explicamos que se refiere a nuestra Mishnah decir. Dice la Gemara, si es así la explicación de nuestra Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque hay una baraita que Rabbi Shimon en ella dice lo siguiente. Cualquier Cohen que no reconoce los servicios de los korbanot, o sea que argumenta que Kadosh Baruj Hu no ordenó hacer eso, sino Moshe Rabbenu lo inventó, ¿sí?, no tiene Helek Bakeuná, no puede ese Cohen agarrar de los matnot Keuná de los Kodashim, del Shokayamim que le dan, o del resto de las partes que los Kohanim reciben. Si un Cohen que no reconoce en el servicio, o sea que argumenta que Kadosh Baruj Hu no ordenó, sino Moshe Rabbenu lo inventó, no puede recibir matnot Keuná. ¿De dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Shimon, del pasuk en Vaikra 7:33, Hamakrivet dama shelamim ve'etachelim mibnei Aaron lo tiyeh shokayamim. Aquí aprendemos que Hamakriv, que es una persona que hace el servicio, ¿sí? Hamakriv, que hace los servicios. Hamakriv, el Cohen que hace los servicios, si se lo hace es porque cree en eso, ¿sí? Si lo hace porque cree en eso. O sea, el que lo hace, o sea, el que cree en eso, lo tiyeh shokayamim lemana. Él va a poder recibir el shokayamim y matnot keuná. Pero el resto de los Kohanim que no hacen servicio y no lo reconocen, no pueden. Sigue diciendo la baraita, pero un segundo. Aquí está escrito respecto a qué? Respecto Makriv. Ahí Makriv se refiere a la olajá. ¿Sí? Ahí Makriv se refiere a olajá. No vamos a entrar, pero ahí se refiere a olajá porque está dicho en el orden de olajá. No vamos a entrar ahorita. Entonces, listo. Ahí, de aquí aprendemos que un Cohen tiene que reconocer olajá, la mitzvah de olajá, para poder recibir. Pero ¿cómo sabemos que aplica para el resto de los servicios? Que los otros 15 servicios más que se hacen en el Bet HaMikdash, también el Cohen tiene que reconocerlos y aceptarlos, que Hashem lo mandó y no Moshe lo inventó, para que pueda recibir. Como por ejemplo la Yetzikot, uno de ellos, primero Yetzika, otro Belilá,
petitot, que es la picada de las menajot, melijá, salado, tnufot, tenufá, hagashá, kemitzá, haktará, ofrendar el mizbeach hitzón, melicá en los korbanot de of, kapalá, de sangre, hazaá, salpicaciones en el mizbeach hitzón, interno, todo lo que es aplicación de sangre, ashkat sotá, que es cuando se le da a la sotá las aguas amargas, arifat tegla, que es la decapitación del ternero, de la ternera que se hace el rezo de los Kohanim, Taharat Metzorá, la purificación de un Metzorá, Birkat Kohanim, ya sea adentro, ya sea afuera. ¿Cómo sabemos que también todos estos servicios el Kohen tiene que aceptarlo? Y si no los acepta, cualquiera, no nada más Olajá, sino todos estos 15 que mencionamos, no puede recibir Matnot Keuna. Te voy a explicar por qué. Porque ese paso que dice Makrib, dice mi Bene Aharón, Loti Esho Kaemim. Aquí aprendemos que Kol Avodamos, Bene Aharón, cualquier servicio que lo tiene que hacer únicamente ¿quién? Bene Aarón tiene que reconocerlo. Y si no lo reconoce y no lo hace, no puede recibir Matnot Keuna. Otra vez, ¿qué dijimos acá? Kol Avodah Mesurá Libnei Aarón. Todos los servicios que son de los Kohanim. ¿Y cuál es uno de los servicios que mencionaron en el Baraita? Yetzika. Sabemos que la Yetzika lo tiene que hacer ¿quién? El Kohen únicamente. Y no lo puede hacer un zar. Y nuestra Mishnah, la explicación que dimos es que si no hizo Yetzika, Bichlal Pasul. Si la Yetzika se hizo, pero no le hizo un Kohen, sino ¿quién? Un zar, está kasher. No cuadra con esto de acá. Aparentemente nuestra Mishnah no es el autor de esta Baraita. ¿Quién es el autor de esta Baraita? Rabbi Shimon. Nuestra Mishnah no cuadra con Rabbi Shimon. Muy bien, así se la llamará. Dice Rav Nachman, no, puede ser que sí cuadra. Y no hay pregunta. ¿Por qué no hay pregunta? La Baraita de Rabbi Shimon está hablando sobre la Yetzika o sea, cuando la Baraita dice que esa Yetzika la tiene que hacer únicamente los Kohanim, está hablando de la Yetzika, la vertida esta del aceite, la última vertida, en tipos de minjá de los Kohanim. Y nuestra Mishnah, que permite que la Yetzika se haga no por un Kohen, sino también por un zar, está hablando de la Yetzika que se hace en una minjá normal, en un minjat Israel. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que minjat Israel tiene el proceso de kemitzá, ¿sí? Y por eso decimos que de la kemitzá en adelante necesita que lo haga ¿quién? El Kohen, como dice el pasuk, Bevial Bene Aarón Kohanim Vekamatz Misham. O sea que cuando entra el Kohen, desde la kemitzá en adelante, Vekamatz Misham. Pero antes, en la última, antes de todos los procesos previos, no es Kohen, sino también un Israel. Entonces, Minjat Israel, como dice nuestra Mishnah, lo puede hacer también ¿qué? Un Israel, ¿sí? Sin embargo, Minjat Kohanim, que no existe la posibilidad de kemitzá, porque todos se ofrendan, no se ofrenda nada más la kemitzá, sino se ofrende Kalil, ¿sí? Entonces, en este caso, no podemos decir que de kemitzá en adelante es Kohanim, porque no hay kemitzá. Es que vas a decir, no hay Kohanim, tampoco podemos decir eso, porque no hay duda que la Aktará y todo eso lo tiene que hacer. Entonces, tenemos que decir que de un principio lo tiene que hacer ¿qué? Un Kohen. Y ahí es cuando Rabbi Shimon nos dice que la Yetzika en Minjat Kohanim la tiene que hacer ¿qué? Un Kohen únicamente. Así responde Rav Nachman. Entonces puede ser que nuestra Mishnah sí es Rav Nachman. Sí, puede ser que nuestra Mishnah sí es Rabbi Shimon y no hay contradicción con la Baraita de Rabbi Shimon. Así dice Rav Nachman. Sin embargo, le dice Rabba, no me cuadra lo que está diciendo. ¿Por qué no me cuadra lo que está diciendo? ¿Por qué no me cuadra lo que estás diciendo? Porque en Minjat Kohanim, ¿de dónde aprendemos que se necesita Yetzika en Minjat Kohanim? No dice Minjat Kohanim Yetzika. ¿De dónde se aprende Minjat Kohanim Yetzika? Que en Minjat Kohanim hay que hacer Yetzika. Lo aprendemos de una Minjat Israel. Entonces, si en Minjat Israel la Yetzika la puede hacer ¿qué? Un zar, entonces también Minjat Kohanim la puede hacer un zar. Porque ¿de dónde aprendes la Yetzika de Minjat Kohanim? De Yetzika de Minjat Israel. Entonces, Minjat Israel se puede hacer que sea zar también ahí. Entonces, así le responde Rabba. Entonces, seguro tenemos que decir que la Mishnah no cuadra con la opinión de Rabbi Shimon. Una segunda versión de este diálogo entre Rav Nachman y Rabba es muy parecida. Le dice Rav Nachman dice que no hay contradicción entre la Baraita de Rabbi Shimon con esta Mishnah, porque podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en las menajot que se hace kemitzá. Y la Baraita de Rabbi Shimon está hablando en las menajot que no se hace kemitzá. Es la misma idea, solo que la primera versión, Rav Nachman dijo que la Baraita está hablando en la Minjat Kohanim. Y aquí estamos hablando en la menajot en general. Cualquier menajá que no se hace kemitzá, es la misma idea. Y también según esta versión, Rabba le dice, no, pero no puede decir que hay diferencia en eso, porque la kemitzá, también las menajot que no se hace kemitzá, ¿de dónde aprendes que hay que hacer yetzika? De las menajot que sí se hace kemitzá. Entonces, en las que sí se hacen kemitzá, que shera bezar, pues también es que shera bezar. Por eso obligatoriamente tenemos que decir que nuestra Mishnah, que dice que la yetzika está que shera bezar, que así explicamos, que dice que no cuadra con la Baraita de Rabbi Shimon, que dice meforash que yetzika es uno de los servicios que está exclusivamente para los Kohanim. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.